Buenas noches, damos inicio formalmente a nuestro tema de hoy. Qué buen tiempo de oración hemos tenido. Es tan diferente cuando realmente sentimos que estamos intercediendo el uno por el otro y no simplemente orando de una forma general. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso, conociendo el corazón de Dios a través de las parábolas. Y hemos estado viendo durante los últimos miércoles varias parábolas ya, pero las hemos dividido en varios renglones o categorías. Y ahora mismo vamos a entrar a la categoría de parábolas de salvación. Parábolas de salvación y la primera parte. Ya cubrimos las parábolas del reino, primera y segunda parte, y ahí revisamos un par de parábolas que representan muy claramente cuáles son esas parábolas del reino y el contenido de las mismas. Estuvimos viendo la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Y además de eso, la primera reunión que estuvimos hablando y revisando la intención que tienen las parábolas, por qué Jesucristo enseñaba en parábolas y cómo este género gramatical era usado tanto por Jesús, pero como por otros autores del Antiguo Testamento. Y bueno, en el Nuevo Testamento solo él la usó. Entonces, las parábolas de salvación. Vamos a entrar un poco a esas parábolas que están enfocadas principalmente a la salvación de los perdidos. Aquellos que... ¿Está bien? Ok. Aquellos que no conocen a Dios o están lejos de Dios. Y entonces estas parábolas presentan a ese Dios, un Dios interesado en buscar y salvar a aquellos que están perdidos y no tienen salvación. Entonces, dentro de estas parábolas hay muchas imágenes, así como vimos del sembrador en la parábola del trigo y la cizaña y también del mismo nombre. Aquí veremos imágenes como del pastor, el padre que está corriendo hacia su hijo, el rey que está invitando a las bodas de su hijo y así sucesivamente. Pero el objetivo es mostrar a un Dios que está buscando a personas para salvarlas. Y en el día de hoy veremos eso muy claramente con las parábolas que están principalmente en Lucas 15. En Lucas 15 hay 3 de esas parábolas y están juntas allí, no casualmente, sino con una intención, y es mostrar bajo un solo tema cómo Cristo hablaba de la salvación de las personas. Y son parábolas que están juntas ahí, ¿verdad? Estas 3, pero van como un escalón, van revelando detalles una tras otra, progresivamente. Y este capítulo es tan relevante, tan importante para nosotros como cristianos y incluso para los perdidos y para toda la historia de la iglesia, que hombres de Dios lo han descrito de esta forma. J.C. Ryle decía así: probablemente no hay un capítulo en la Biblia que haya hecho más bien a las almas de los hombres que Lucas 15. En este capítulo se encuentra la parábola del hijo pródigo. Una parábola muy conocida, una parábola de tanto impacto que creyentes y no creyentes la conocen en todos los lugares. Este autor también, que hemos mencionado anteriormente, dice que este capítulo es la descripción más contundente que existe de Dios buscando a los pecadores y deleitándose en su regreso. Ya por aquí estamos viendo lo que vamos a ver de Dios hoy. Es un Dios que busca a los pecadores y que se deleita en su regreso a Él. Y estas parábolas son las siguientes: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola que mencioné del hijo pródigo. Cada una de esas las vamos a estar viendo en esta sección de parábolas de salvación. Entonces, hablando un poco acerca de estas parábolas, ustedes recuerdan que nosotros estuvimos introduciendo las parábolas y dijimos que cuando encontremos una parábola es muy importante el contexto. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué introduce la parábola? Y no solo eso, sino qué capítulo le antecede, incluso qué capítulo viene siguiente y qué dicen esos capítulos. Entonces, en ese sentido, vamos a entrar un poco en el contexto de Lucas 15. Vamos a ver de qué trató Lucas 14 antes de entrar al 15. Lucas 14, si usted lo revisa en su Biblia,
va a encontrar una cena en casa de uno de los principales de los fariseos. Esto no es una cena donde un publicano o recolector de impuestos o un pecador, sino uno que se consideraba bueno, ¿verdad? Uno de los principales de los fariseos. Y allí, en esa cena, hay uno de los que estaba allí, estaba enfermo. Era un hidrópico, una gente que acumulaba líquidos en su cuerpo. Y el único problema es que era sábado. Y usted sabe que a Jesucristo le fascinaba sanar en sábado. Era como que era el momento indicado para él enseñar, no solamente que él tenía poder para sanar y salvar, sino para mostrarle a todos de que era el Señor del sábado y de todo lo que existe. Entonces, efectivamente, él le pregunta a todos los que están ahí, ¿ustedes creen que es legal o es lícito sanar en sábado? Todo el mundo se queda en silencio. Y como todo el mundo se queda en silencio, él hace lo que tiene que hacer. Sana a la persona y se queda esa persona allí cenando con ellos en medio. Entonces continúa. Y durante la cena, allí hay personas peleándose o él ve personas que le interesan los lugares principales o los lugares de honor en la cena. Se ponen adelante, al lado del dueño, en los lugares principales allí. Y él entonces ahí también enseña acerca de eso. Enseña acerca de la ocupación de esos lugares, como en el reino de Dios no es así. Y entonces, de alguna forma u otra, él reprende, confronta esa actitud que tienen esos hombres. Y por último, en el capítulo 14, también él le habla a las multitudes, no solamente en esa cena, sino a un grupo ya ampliado, y les habla del costo de seguir a Cristo. Lo que uno tiene que dejar. Deja padre y a tu madre. Aquel que no hace todo eso y deja todas esas cosas, no es digno de mí. Y continúa, lleva tu cruz y todo eso. Y él está ahí delante de las multitudes. Pero en esas multitudes no solamente estaban los estudiosos y los maestros, sino que habían personas, pudiéramos decir, del pueblo ahí, comunes y corrientes, y además habían personas reconocidas por todo el mundo de que eran inmorales, corruptos, como eran para muchos los que recopilaban o recaudaban impuestos. Eran famosos porque ellos, a pesar de ser judíos, tomaban los impuestos de los judíos y se lo daban a los romanos, y eran personas detestables por el pueblo judío. Y no solamente por ese rol que tenían, sino porque también tenían ganancias deshonestas. Entonces eran personas que se consideraban como ladrones. Entonces cada vez que venía una gente de esas, la gente los rechazaba y decía, viene este otro. Pero también la palabra describe que no solamente estaban esas personas, sino pecadores de una forma general. Gente que se reconocía dentro del pueblo como pecadores. Hemos visto en otras ocasiones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habían prostitutas que venían, ¿verdad? Bueno, pecadores. Habían personas como este hombre, un recaudador de impuestos, que también Zaqueo, que era reconocido dentro del pueblo. Rico, pero un ladronazo, como decimos. Entonces, comenzando Lucas 15, nosotros nos encontramos con esa escena. Dentro de las multitudes estaban estas personas. Y Jesús introduce estas parábolas en respuesta a una murmuración de los fariseos y escribas. Y esto fue lo que dijeron. O dice esos dos primeros versos. Dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Aquí dice que murmuraban, o sea que estaban hablando entre ellos en un nivel de voz bajito, ¿verdad? Entre ellos, como reclamando o criticando a Jesús por estar recibiendo a estas personas. Y no solo eso, sino cenando con esas personas. En aquel tiempo, el cenar con alguien, y en muchas ocasiones en nuestro tiempo también, significaba de que este es mi grupo, con estas personas son las que yo me relaciono. Y además de proporcionar un ambiente de intimidad con estas personas, también proporcionaba unas barreras claras de que tú no entras aquí. Si yo me junto con este nivel de personas, me reúno con ellos y como con ellos, lamentablemente eso quiere decir que si tú no estás invitado, tú estás fuera y yo no quiero reunirme contigo. Y lo común entre estos hombres y maestros era
que se reunían con gente de su nivel, gente santa, gente justa, gente que llevaba la ley al dedillo, y entonces todos aquellos que eran considerados pecadores estaban fuera de allí. Pero Jesús viene y rompe todas las reglas sociales o de protocolo y de comportamiento en la sociedad. Y entonces viene y se reúne con estas personas, las recibe, cena en sus casas y come con ellos y está ahí hablando con ellos como si nada. Y estos hombres entonces comienzan a darse cuenta y decir, ¿y este quién es? ¿Qué hace reuniéndose con ellos? Y este no es un maestro, este no es el rabí, este no es el que se dice que todo el mundo está pensando hacerlo rey en algún momento. ¿Qué hace reuniéndose con este tipo de personas? Por esto es bien importante que nosotros entendamos ahora el contexto de cuándo fue que Jesús enseñó estas parábolas. Este es el contexto. Esto es lo que introduce ahora la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Es una murmuración acusando a Jesús de ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué hace este hombre esto? Y yo quisiera que ustedes vayan conmigo a este verso que les puse aquí, Lucas 5, 27 al 32. Lucas capítulo 5, búscalo en tu Biblia, por favor, o en tu celular. Y vamos a leer esos versos de Lucas 5, del 27 al 32. Vamos a ver una escena donde Jesucristo efectivamente está no solamente recibiendo a personas pecadoras, sino también comiendo y cenando con ellos. Así que, ¿quién puede tenerlo y que me lo pueda leer con el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Ya está. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Un recaudador de impuestos llamado Leví está ahí en medio de lo que Jesús estaba haciendo y entonces invita a Jesús a cenar a su casa y hace un gran banquete y Jesús va. No solamente están él y su familia, sino que dice que hay muchos más recaudadores de impuestos y otros más allí. Y los fariseos y escribas entonces le llaman la atención una vez más, pero ¿qué haces comiendo con esta gente? Y Jesús hace la famosa declaración, ¿verdad?, de que él no había venido a salvar o a sanar a los que no que están sanos, sino a aquellos que estaban enfermos y estaban perdidos, para que vinieran al arrepentimiento. Allí estaba el corazón de Jesús, pero allí estaban también estos hombres que tenían esta costumbre de solamente reunirse con aquellos que se consideraban santos y puros. Hay un dicho rabínico de los primeros siglos que apoya esta costumbre. En ese tiempo tenían este dicho, dice que un hombre nunca se asocie con una persona perversa, ni siquiera con el propósito de acercarlo a la Torá, a la ley de Dios. O sea, dentro de ellos había un código de que yo no me iba a acercar a nadie perverso o reconocido como pecador, inmundo, inmoral, ni siquiera con el propósito de enseñarle la ley. O sea que era algo, o sea, que para nosotros hoy como cristianos uno pudiera decir, oye, estaban realmente ciegos, como decía Jesús, ciegos, guías de ciegos. Por esto entonces era algo perturbador para ellos el ver a Jesús reuniéndose con estas personas. Pero también en esos escritos del Nuevo Testamento nosotros podemos ver muchos más ejemplos de cómo los fariseos no deseaban relacionarse con pecadores. Y ya vimos uno de esos en Lucas 5, pero también está en Mateo 9, Marcos 2, Mateo 11 y Lucas 7 también vemos otro ejemplo.
la respuesta de Jesús que leímos ya hace un momento fue la siguiente: los que están sanos no necesitan necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y aquí viene: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y nosotros vamos a entender a esto más adelante, incluso en la parábola, de que cuando Jesús se refería a justos aquí, lo usaba de forma irónica, de forma de que ellos que se consideraban justos, aquellos que se consideran que no necesitan arrepentirse. Yo no he venido a buscar a esa gente. Yo necesito a aquellos, o yo busco a aquellos que realmente han reconocido de que necesitan salvación y están perdidos. En ese momento, en esa condición es que se puede revelar la palabra que yo doy y mi persona. Pero cuando hay un nivel de orgullo, de arrogancia tal, de que yo soy justo y que no necesito arrepentimiento ni el perdón de Dios, y en este caso a Jesús, el Mesías que estaba ahí delante de ellos, Jesucristo decía: no voy a buscarlos. Vamos a entrar entonces a las dos primeras parábolas de este capítulo, la oveja perdida y la moneda perdida. La vamos a revisar juntas porque son muy parecidas. Tienen elementos que parecieran que le hubieran hecho un copy-paste, pero también tienen muchas diferencias. Cuando digo copy-paste, para aquellos que hablan, es copiar y pegar, o sea, copiado. Entonces, vamos a entrar primero al escenario de la primera parábola, la oveja perdida. Leamos el texto y después analicémoslo un poco. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja a las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Aquí viene la explicación corta que da Jesús. Dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta es la parábola de la oveja perdida. Ahora vamos a ir revisando el escenario como hemos hecho anteriormente con las parábolas. ¿Cuáles son los personajes o los protagonistas humanos, y en este caso animal, que podemos notar en esta parábola? Número 1. La oveja es uno, pero antes que eso, el hombre, ¿verdad? El hombre que tiene 100 ovejas. Entonces, este hombre es el protagonista o quien es el dueño de ¿cuántas ovejas? 100 ovejas. Pero de un momento a otro esas 100 ovejas no se quedan juntas, sino que una se descarría, se pierde, se desperdiga. ese dominicano, perdón. Entonces, una de ellas, por eso lo vemos allí, una de ellas se pierde. Y ahora no solamente hay un grupo de 100, sino que aquí hay una y ahora hay 99 por el otro lado. Entonces, ¿qué otro personaje hay ahí? ¿Quiénes? No estoy oyendo. Los amigos y los vecinos de este hombre, ¿verdad? Porque él viene después celebrando o llamando a estos vecinos y amigos a que vengan a celebrar con él que ha encontrado su oveja perdida. ¿Hay alguna más? ¿El pecador dónde está? ¿Dónde dice pecador ahí? Allá abajo no, eso está en gris. Esta es la parábola, lo que está aquí en este cuadrito es la parábola y esta es la explicación. Así que enfoquémonos aquí. Ya no hay más. Y aquí solamente vemos la repetición de mi oveja una vez más, pero es la misma que estaba allá arriba, ¿verdad? Una de ellas se pierde y mi oveja que se había perdido. Entonces, tenemos a estos personajes. Ahora vamos a ir viendo algunas cosas. Vamos a ir resaltando dentro de los personajes qué acciones cada uno hace. Vamos a ir resaltando los verbos que determinan la acción de cada persona, ¿verdad? Y ver cuál es la acción o qué están haciendo dentro de la parábola. El primer personaje es el hombre.
vamos a ir resaltando los verbos de esta parábola. ¿Cuál es el primer verbo que se refiere al hombre que usted encuentra ahí? Tiene, y otros dijeron va, ¿ok? El verbo primero es que él tiene, ¿verdad? Él tiene 100 ovejas. Son de su propiedad. Y entonces después, ¿cuál es el siguiente verbo? Va, ¿cuál más? ¿Hay uno antes de ese? ¿Pierde de él? No, ¿verdad? Quien se pierde es la oveja, no él. Entonces deja, es el siguiente. No deja a las 99, o sea, es algo que está en negativo ahí, él no lo está haciendo, o mejor dicho, sí lo está haciendo, porque es una pregunta al revés. Él está dejando las 99. Y entonces va detrás de la que está perdida, hasta que la halla y la encuentra, ¿verdad? Como ustedes ven, están juntas ahí. Él sigue todo eso, pero llega un momento en que la encuentra y esa es una de las acciones que hace. Y la siguiente acción que hace es, la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando ¿qué? Llega a su casa, ¿qué hace? Se reúne con sus amigos y vecinos y después que les dice, alegraos conmigo. ¿Eso es de él o es de los otros? De él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está alegre ya, ¿verdad? Alégrense conmigo porque yo también ya me alegré. O sea que ese es un verbo que es de él porque dice conmigo, pero veremos ahorita que también es de los amigos porque él está llamando a que lo hagan también. Ok, y también por último entonces el verbo de he hallado mi oveja que se había perdido. Aquí están todas las cosas que el hombre hace, el hombre de la historia hace. Él tiene 100 ovejas, él deja las 99, va tras la que está perdida, la halla, la encuentra, la pone sobre sus hombros, llega a su casa, se reúne con los amigos, le dice a los amigos que se alegren porque él está alegre y entonces porque la oveja que él había hallado ya la encontró. Ok, vamos a ver la siguiente persona. Ya vimos todo lo que hace el hombre. Ahora el siguiente es las 100 ovejas. ¿Qué hacen las 100 ovejas? ¿Hay algún verbo para ellas? ¿Las 100 ovejas? ¿Pero qué pasa? Se pierde. 99, pero es las 100, es 100. ¿Hay alguna acción ahí que diga algo de las 100? No, ¿verdad? Ya no. Esos son exámenes ganchosos que ponen los profesores para que usted llene algo ahí. No, no hacen nada. O sea que, entonces, una de ellas sí hace algo. ¿Qué hace esa? Se pierde. Ay, perdón, es un adjetivo que describe al hombre, gozoso. Pero aquí entonces, una de ellas se pierde. Muy bien. ¿Qué más hace una de ellas? ¿Hay algún otro verbo que la describa o que ella hace? ¿Qué sé? Se pierde y después aquí sigue perdida. O sea que la una, lo único que ha hecho es... Ok. Entonces seguimos con los personajes. Las 99, ¿qué hacen las 99? Acción que ellas hacen. Nada, ¿verdad? Porque el hombre o el pastor es quien hace algo con ellas, pero ellas no están haciendo nada, sino que se quedan ahí donde él las pone. Entonces, ¿qué más? El siguiente personaje son los amigos y los vecinos. ¿Qué hacen los amigos? ¿Se reúnen? Vamos a ver, están algunos dicen que sí se alegra, otros que se reúnen, otros que no se alegran. Bueno, realmente ahí no dice, ¿verdad?, qué hicieron después, pero hay un llamado para ellos, ¿verdad? Y es alegrarse. Y a pesar de que no es algo que se está viendo en la parábola, que ya lo están haciendo, sí, este hombre está diciéndoles a ellos, hagan algo, y es alégrense conmigo. Y es una acción que él le está pidiendo a ellos para que la cumplan. Ok, aquí tenemos los actores de esta parábola, las cosas que ellos hacen, e incluso un adjetivo que describe a este hombre, y es gozoso una vez que encuentra la oveja perdida. Y esto es obvio
evidentemente, de que está gozoso porque él una vez más dice, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Aquí ya Jesús está explicando algo de la parábola y es lo que llamamos la substancia o el contenido que Jesús quiere enseñar. Por eso lo puse en gris, porque no vamos a entrar ahí todavía, vamos a entrar a la otra parábola de la moneda perdida y vamos a comparar un poco los elementos similares y los elementos que están diferentes en la parábola. Entonces, aquí viene la de la moneda perdida, dice así, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que se había perdido. Muy bien, aquí ¿cuáles son los actores? Humanos y no humanos. La mujer. Antes, ¿cuántas ovejas eran antes? 100. Y ahora son 10 monedas de plata, la describe allí. Entonces, ¿qué más hay? Una porque se separan, ¿verdad? Una se separa de las... Ella se separa, no, ¿verdad? Pero en este caso es la persona que pierde esta moneda. Y entonces las 9 restantes las deja en el campo. No dice nada de eso, ¿verdad? No se pierde nada. Si no se pierde una moneda, las otras no sabemos dónde está. Y es importante que en cada parábola, lo dijimos en el primer día, pero no le saque a la parábola de lo que no tiene. Jesucristo tiene una intención con ella y tenemos que seguir la historia como Él la explicó. Entonces, ¿cuáles otros personajes hay? La lámpara. Ok. Las amigas y las vecinas. Ok. ¿Qué acciones hace la mujer? Primero, tiene, o sea, es un verbo, que a pesar de que uno no puede decir, mira la moneda de allá arriba otra vez, pero ella tiene 10 monedas, después ella la pierde, y después enciende una lámpara, y muy bien, hasta que la encuentra, ¿verdad? ¿Y después qué hace? Y sí. ¿Quién había perdido? O sea, ¿quién fue la moneda que se había perdido ella misma? No, ella la perdió. Déjame ver si yo hice eso. Mira, yo no la subrayé, ustedes la detectaron. Yo no puse esa. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver. Entonces, las 10 monedas hicieron algo, no hicieron nada. La moneda hizo algo, no hizo nada, solamente se perdió. Entonces, aquí termina la parábola con sus personajes y la acción. Y la acción básicamente está basada en lo que hace la mujer y la posible reunión y alegramiento que tienen las amigas y las vecinas. Ok, muchas cosas similares, ¿verdad? Díganme ustedes mismos cuáles son las cosas similares entre las dos parábolas. Algo se pierde. Alguien posee algo. Una de ellas, no muchas, sino una de ellas. ¿Perdón? Ambas cosas son halladas, ¿verdad? Se buscan. Se alegran de encontrar. También llaman a los vecinos a reunirse y los amigos. ¿Perdón? Hay diligencia, ¿verdad?, en buscar lo perdido. No solamente lo busca, sino que aquí se muestra diligencia en buscar lo perdido. Y en el otro lado busca por todo lado, sigue su camino. Ambos se alegran, hay gozo, hay celebración. Ok, muy bien. Vamos a entrar un poco ahora en la parte más importante de las parábolas. No solo más importante, sino cuando hay parábolas que tienen estas partes donde Jesús explica algo, esa es la parte más importante. Porque Él la interpreta en lugar de nosotros buscarle un significado, ¿verdad? Entonces, aquí
Vamos a reunir las dos. Aquí tenemos las dos conclusiones de Jesús, de la primera parábola, la oveja perdida, y de la moneda perdida. Léala brevemente las dos y vaya detectando las cosas similares y las cosas diferentes de cada una. Ok, primera característica similar. Jesús explica que la reacción de las personas que encuentran lo que se había perdido es de gozo. Incluso es importante notar que Jesucristo, cuando deja el mensaje de esta parábola, Él omite muchas cosas. Él omite las personas que la había mencionado, Él omite la búsqueda incluso, Él omite cantidades y todo eso, sino que se enfoca en el gozo, en la reacción, la respuesta que dan las personas que encontraron lo perdido. Gozo, alegría. Recuerde de dónde venimos. Estas parábolas tienen contexto, ¿verdad? Son fariseos que están criticándole porque se está reuniendo con ellos. Y Jesucristo está ahora diciéndoles algunas historias y lo que se enfoca es el gozo de encontrar lo perdido. Ok, eso es lo primero allí. Gozo. Gozo, gozo, gozo. Ahí está. Ahora, ¿qué otra cosa similar hay allí? Un pecador, ¿verdad? ¿Un pecador qué? Que se arrepiente. Ambas parábolas, o mejor dicho, explicaciones, lo dicen claramente. Por un pecador que se arrepiente y por un pecador que se arrepiente. Gozo en un lugar por un pecador que se arrepiente y él hace esa aclaración. Ese gozo es basado en eso. Y ahora, él describe el lugar. En la primera es él. En la otra es la presencia de los ángeles de Dios. Y es el mismo lugar, ¿verdad? Pero utilizó dos expresiones diferentes. Por eso no lo pusimos, vamos a ponerle un orange, ahí, una naranjita. Describiendo ahí el lugar. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de esta parábola entonces? Perdón, de la parábola, no, de la explicación de Jesús. ¿Cuál es? Ajá. Uh-huh. Exactamente. Primera parábola, la explicación que da Jesús es que hay más gozo en el cielo por un pecador, uno que se arrepiente, y ahorita hablaba de que no mencionaba cantidades, pero sí hace la referencia aquí, un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sin embargo, en la siguiente ya no menciona lo mismo que pudiera decirlo, por un pecador que se arrepiente que por 10 justos que necesiten arrepentimiento. Entonces esa es la gran diferencia en su explicación. Y en esta primera explicación nosotros vemos que él incluye esto y además dice más gozo. Aquí no dice más gozo, ¿verdad? Y está claro por qué lo hace, porque en esta primera explicación él está comparando. Él está comparando 1 con 99. Y habrá más gozo en el cielo por 1 que por 99. Por eso él explica que es más gozo por 1 que por esos 99. Entonces, vamos a ir a un verso de la palabra que está también en Lucas 18, verso 9. Para que nosotros podamos entender Jesús está introduciendo otra parábola en Lucas 18, verso 9. Y aquí él está describiendo cosas semejantes que nosotros vemos en esta situación de Lucas 15. Entonces, Lucas 18, 9. ¿Quién lo tiene que puede leerlo, por favor? Allá atrás.
Dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Bien. A unos que confiaban en sí mismos, no solamente confiaban en sí mismos, sino confiaban en sí mismos de que eran justos, ¿verdad? Como justos. Les dijo estas parábolas, pero no solamente se queda allí describiéndole, sino que despreciaban a los demás también. ¿Se le parecen algo a estos hombres del capítulo 15? Son los mismos hombres descritos de otra forma, aquí más directa, pero aquí de una forma más parabólica. Entonces, cuando él se refiere a estos 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, él se está refiriendo a estos que confían en sí mismos como justos, creyéndose justos y que despreciaban a los demás. Hay más gozo en el cielo por ese pecador que reconoce su pecado, que dice, sí, yo necesito que me salven y que estoy perdido, que por aquellos que aparentan una vida de justicia y que no reconocen que necesitan salvación o perdón de pecados. Esto es trascendental en la enseñanza de Jesús, porque si hay algo que tú y yo queremos es gozo en el cielo, porque nosotros honramos a Dios. Es alegría en el corazón de Dios, porque un hijo está siendo obediente a su voluntad. Y este es el propósito de estas dos parábolas. Jesucristo habla diciendo, ok, ¿ustedes me están viendo aquí reunido con esta gente? Hay un propósito detrás de eso. Y es que esta gente ha reconocido que necesita a un Salvador, a un Mesías. Y están aquí preguntándome, diciendo, sí, yo voy a vender todo esto. Sí, yo he robado mucha gente, toma. Sí, voy a romper mi perfume y te lo voy a dar a ti. Sí, todas estas personas están reconociendo, necesito, yo soy injusto. Tú eres el que me puede dar valor delante de Dios. Por eso entonces hay gozo en el cielo. Yo estoy donde está el gozo, decía Jesús. Aquí hay gozo porque Dios está gozando con estos que se están arrepintiendo. Sin embargo, con ustedes, lamentablemente, su dureza de corazón no permite que haya gozo en ustedes. Entonces, vamos a ver un poco de la sustancia. Ya hemos visto ya que la oveja perdida y la moneda perdida representan al pecador. Y cuando hablamos de la moneda encontrada y la oveja encontrada, ¿qué representa? El pecador, el mismo pecador, pero arrepentido, ¿verdad? Un pecador arrepentido. La oveja sola y perdida es el pecador, pero encontrada en las manos de aquel a quien se le perdió, es un pecador arrepentido. Y este pecador arrepentido, entonces, ¿qué dice Jesús que provoca en los cielos? Gozo. Gozo, celebración, bulla. No sé, o sea, yo no he estado en el cielo, pero estoy diciendo algo. Pero regocijo en el cielo por la respuesta de un pecador arrepentido. Y mientras leía esta parábola, yo recordaba ese momento en que yo pude ver mi pecaminosidad y la necesidad de Cristo. Y cómo yo aceptaba todo eso. Y le decía a Él, Señor, perdóname porque no estoy perdido. Y me recordaba de ese momento. Y yo en ese momento decía, wow, qué fiestón se debió dar allá arriba. De ese pecador que se arrepintió. Entonces, dentro de la sustancia nosotros podemos ver la respuesta del cielo cuando el pecador se arrepiente, que es de celebración gozosa, y también una invitación a reunirse a la respuesta del cielo. O sea, Jesús dice, allá en el cielo hay gozo, pero cada uno de los personajes no se queda así, sino que va y reúne a sus amigos y vecinos y dicen, alégrense conmigo. No solamente basta con el cielo se gocen, sino que debieran ustedes también gozarse conmigo de lo que está ocurriendo aquí. Y dentro de nuestras secciones de cada parábola, nosotros tenemos un tema central y es conocer el corazón de Dios detrás de las parábolas para percibirlo, conocerlo y reaccionar ante Él. Y aquí vemos al Salvador, nuestro Señor Jesús, comiendo
con pecadores, recolectores de impuestos, prostitutas, famosos por ser inmorales, pero él explica con esta parábola como si fuera esto. Mi asociación, mi relación con los pecadores es como cuando un pastor encuentra su oveja perdida, que se regocija y celebra con sus amigos ese rescate. Por eso me ven con ellos. Por eso ven que como con ellos. Porque él mismo dijo en la palabra, en el Evangelio, que mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando mi Padre que está en los cielos se sonríe es porque su voluntad se está llevando a cabo. Y por eso entonces yo estoy con estos pecadores. Vamos a ver al Salvador detrás de esta parábola. Primero es un Dios que ama y busca esforzadamente a su oveja perdida. Y esto se muestra no solo en la parábola, sino que en el Antiguo Testamento también Dios se describía como ese pastor. En Ezequiel 34, hablando un poco del contexto de ese capítulo, Dios estaba hablando de que su oveja Israel estaba perdida y que los pastores o los líderes de ese tiempo no habían sabido buscarla y restaurarla. Pero él entonces asume la responsabilidad y dice, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día en que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida y la haré volver la descarriada. Ese es el Dios detrás de esta parábola, hermano. Es el Dios que ama y busca a sus ovejas perdidas. Ese es el Dios que no se va a cansar de buscar hasta encontrar. Porque a Él se le puede perder, según la parábola, pero Él, la parábola misma dice, que Él lo encuentra. El Dios de esa parábola es un Dios que ama y esforzadamente busca a la oveja perdida. Pero también esta parábola nos habla de un Dios como este, que el arrepentimiento de un pecador trae gozo a nuestro Dios. Si estamos conociendo el corazón de Dios, nosotros tenemos que verlo descrito en esta parábola y como Jesús le explica. Mi Dios, mi Salvador, mi pastor, se alegra cuando hay arrepentimiento del perdido, pero evidentemente de su hijo también, de su pueblo también. Y cada vez que tú y yo reconocemos de que hemos pecado y que estamos perdidos sin Cristo y que vamos de nuevo de rodillas, Señor, perdón, perdón, perdón. La palabra nos habla de un Dios que se goza con eso. Dice este autor, Joel Green, el compañerismo de Jesús con los publicanos y pecadores es una expresión de la celebración divina que acompaña al arrepentimiento. El arrepentimiento o la celebración divina está acompañada del arrepentimiento de un pecador. Esto no solamente motiva a nosotros a compartir el mensaje de la palabra para que haya más gozo en el cielo, sino que también a mí mismo me motiva, Señor, déjame revisar mi vida y arrepentirme, pedir perdón a ti y a todo el que tenga que pedirle perdón para hacerte a ti feliz, gozoso y agradado. Ese es el Dios descrito en esta parábola. Pero el Dios descrito en esta parábola, si tomamos el contexto ya no solamente de un libro, sino de toda la Biblia, es el pastor que una vez también se convirtió en oveja. Es aquel que dejó de ser pastor en un momento para convertirse en una oveja que fue degollada, fue matada por nosotros, dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Sí, es verdad, aquí la parábola está clara que nosotros somos los perdidos que nos descarriamos. Pero entonces él, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Yo soy una oveja descarriada, pero él en un momento X de la historia vino y se convirtió en cordero y como oveja se cayó la boca y allí permaneció mudo para que yo fuera una oveja encontrada en lugar de perdida. Recuerda al pastor de esta oveja. El pastor o el Dios de esta parábola es un Dios que se revela como aquel que no solamente busca, sino también que toma el lugar de la oveja para que sea restaurada.
Y entramos entonces ahora a la parte del pecador, tú y yo. ¿Cuáles serían las cosas que tú y yo tenemos que conocer de esta parábola para reaccionar ante el corazón de Dios? Primero, que la condición del hombre separado de Dios es miserable. Dice perdido. La historia de los primeros tiempos, incluso de los tiempos actuales, de los pastores actuales, cuando una oveja se pierde, ella nunca puede volver a su redil, ¿verdad? A su rebaño sola. Si se pierde por allá y lamentablemente no ve su rebaño, ni siquiera ve dónde está el pastor, ella simplemente comienza a berrear y a hacer su bulla llamando. Mie, mie. Pero no se mueve para ningún lado. Mira para allá y no encuentra al pastor. A menos que el pastor deje realmente el rebaño para ir a buscar o mande a gente a buscarla, ella no es encontrada. Y esa es la condición miserable de aquel que está perdido. Si Dios no va, ellas no vendrán. Si el mensaje de la palabra no va, ellas no serán encontradas. Es miserable. Porque no hay otra solución. James Montgomery Boyce dijo lo siguiente: nuestra esperanza radica en que Dios está buscando al perdido. Y lo que Él busca, Él lo encuentra. Gracias a Dios que Él es quien busca. Porque si fuera por nuestras fuerzas, nunca se hallaran las ovejas perdidas. Pero Él está interesado en buscar ovejas. Y Él las hallará. Pero hay preguntas obvias que nosotros tenemos que hacernos como pecadores ante esto. Y es, primero, si nos ponemos del lado de los fariseos, ¿en algún momento tú has percibido en tu corazón como dureza contra los pecadores? Tal vez no habías pensado en eso durante la parábola. Si el contexto de esta parábola es una respuesta ante esto que estos hombres estaban murmurando, entonces yo tengo que analizar si yo estoy en el lugar de ellos también. Si yo estoy aquí, también como estos hombres, no son la clase de gente con la que yo me reúno. No, que yo voy para allá, no puedo reunirme con esa gente, comer con esa gente, no. Y evidentemente aquí hay muchas cosas claras, ¿verdad? No quiere decir que yo me voy a meter a un sitio de delincuentes y voy a ir aquí, ¡ay!, que me maten, ¡pum! Pero sí, Jesucristo no tenía límites en cuanto a acercarse a las personas para que reconocieran su condición de perdidos. Y entonces, en ese sentido, si nuestras vidas están como muy cómodas y siempre relacionándonos con nosotros como cristianos y siempre en lo que tenemos bajo control y nunca salimos de la puerta de nuestra casa y vamos a donde el vecino y le decimos algo y incluso le invitamos a cenar algún día. O si vamos por el colmado que todo el tiempo vamos, al supermercado que siempre vamos y conocemos la cajera de hace mucho tiempo y nunca hacemos nada porque no, ¿cómo me voy a reunir con ese tipo de gente? Revisemos nuestros corazones, si hay intenciones o motivaciones así ocultas de siempre permanecer en el círculo nuestro, de los santos, de los justos. Y por otro lado, ¿cómo esto nos debiera motivar a compartir el Evangelio? A saber que Dios es quien busca al perdido y que se goza con aquel que se arrepiente. Hay muchas motivaciones para hablar de la palabra de Dios y hablar de Jesús y el Evangelio. Pero si hay una que refleja esta parábola es que Dios está buscando. Dios está buscando. Si aquí hay un pecador no arrepentido, Dios te está buscando. Y te buscará donde quiera que vayas si eres uno de los suyos. Se meterá al cojollito más oscuro para buscarte. Y no se cansará hasta que te encuentre. ¿Qué vas a hacer? ¿Te subirás a los hombros del pastor que anda buscándote? Para que te lleve a su casa y haya celebración. ¿O seguirás en tu condición de perdido o perdida? Pero no solo eso, sino que nosotros debiéramos ser motivados, movidos por esto, de que Dios quiere hacerlo, Dios lo va a hacer. Y simplemente yo solamente voy a decirle a la gente, ven que Dios te está buscando. Y Él proveyó una forma para que tú vinieras. Él se hizo cordero, Él se hizo oveja.
y fue muerta. Y un día resucitó para que tú vinieras y salieras de tu condición de perdido. Ese es el mensaje de esta parábola, hermanos. Es un Dios que busca, que ama a sus ovejas. Es un Dios que se goza con el arrepentido. Y es un Dios que un día se hizo oveja por nosotros.